Quiere buscar personas, hombres significa seres humanos, para Dios. O sea que el Evangelio de hoy nos viene a decir que todos nosotros tenemos que hacer un trabajo en nuestra vida para atraer a otras personas a Dios. Que no podemos morir sin haber conquistado gente para Dios, enamorado gente para Dios. No podemos morir. Y hoy el Evangelio nos presenta como el encargado primordial, el que tiene que dar el ejemplo, es el Papa. Puesto que la barca, ¿de quién era la barca? De Pedro. Y a esa barca se montó Jesús. Y esto significa precisamente lo mismo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. O sea, la barca es símbolo de la iglesia. Y en esa barca de Pedro, recuerde que estaba otra barca y Jesús no se montó en la otra barca, se montó en la barca de Pedro, símbolo de que Jesús ha escogido, podía escoger otra, pero escogió la católica, la de Pedro. ¿Qué vamos a hacer? Y se montó en ella y desde ahí comenzó a evangelizar y a Pedro le dijo: tú vas a ser pescador de hombres. Pedro, ahorita lo miramos con la Biblia. Pedro le va a echar primero como el cuento. Y esta vez Pedro se asusta, pero antes de darle la tarea, se acuerda que Jesús se monta en la barca y le dice a Pedro: rema mar adentro. Y Pedro rema mar adentro y Jesús le dice: tira las redes a la derecha. Y dice Pedro: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero la clave de la pesca está aquí. Pero confiando en tu palabra tiraré las redes. Bárbaro. Aquí está diciendo la Biblia que pescar en el río o en el mar, lo que sea, hay una carnada, pero en este momento para pescar hombre no es una carnada de un animal, sino es la palabra de Dios, es la carnada que usted y yo tenemos que tirar para que la gente sea pescada, atraída hacia Dios. Y por eso Pedro dice: por tu palabra tiraré las redes. O sea, que la palabra de Dios predicada por ti y por mí a cualquier persona en el mundo es la única carnada para atraer la gente a Dios. Y si no es de esa manera, podemos atraer gente, pero no para Dios. Ejemplo, ustedes han escuchado que el Papa dice: no hay que hacer proselitismo. ¿Saben qué es proselitismo? Proselitismo es pescar gente para que el grupo mío, llámese Maús, Renovación Carismática, cursillista, legionario, catequista, grupo juvenil, infancia misionera, lo que sea, para que el grupo mío se acreciente. Entonces yo voy a hacer dinámicas, juegos, voy a llevarlos a la piscina, les voy a matar un cochino, les voy a matar una vaca, les voy a llevar a comer para conquistar gente y llenar el grupo. Eso se llama proselitismo. Eso no se debe hacer en la iglesia. Ciertamente que en la iglesia también podemos comer una gallinita, ¿por qué no? Pero cuando estamos comiendo una gallinita, tiramos la carnada. ¿Cuál es la carnada? La palabra de Dios. Pero el fracaso, y por eso el Papa ha estado duro con el proselitismo, es que los grupos de apostolado quieren llenar las bancas de su apostolado, llenar su grupo de gente, pero sin tirar la carnada para pescar hombres para Dios, que es la palabra de Dios. ¿Qué también puede pasar en la iglesia con los sacerdotes? Nosotros los sacerdotes podemos en la iglesia traer gente para que se bautice, gente para que se case, gente para que haga la primera comunión, gente para que llene las bancas, gente para que los domingos esté la iglesia llena, pero no darles la palabra de Dios para pescar. Eso se llama proselitismo. También lo puede hacer un cura o un obispo. Y el Papa dice: el proselitismo no. Cuando se pesca con la palabra, entonces se llama evangelizar. Cuando se pesca gente sin la palabra para amontonar gente que llene las bancas de la iglesia, se llama proselitismo. Y cuando un cura se dedica solamente a bautizar, a primeras comuniones, a casar y eso, y no predica la palabra de Dios, hace proselitismo. Y eso no es evangelizar. De allí que la Biblia entonces nos viene hoy a pedir que no hagamos proselitismo, sino evangelicemos con la palabra. Nosotros tenemos que estar claros. Pero cuando Jesús le dice a Pedro:
tira las redes a la derecha de pescar. Pedro dice, hemos pescado, por la noche no hemos sacado nada, pero por tu palabra tiraré las redes. Tira las redes, ¿y qué pasó? ¿Sacaron bastante o poquito? Teológicamente dice entonces la Biblia que cuando usted confía en la palabra y tira la palabra, confía en la palabra de Cristo, te aferra a ella, va a pescar cantidad de hombres, de personas para Dios. Ahora, a ver, ¿quién recuerda qué dijo Pedro cuando vio tremenda cantidad de pescado? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿No estaban pendientes? Uno, que salve la patria. ¿Qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy un... Dijo Pedro, yo para pescar hombres, yo no sirvo. Porque para una persona pescar hombres, para Dios tiene que ser perfecta. Debe ser impecable. No debe tener pecado de ninguna clase. Y yo no sirvo, porque yo soy un pecador. En vez de traer la gente para Dios, yo más bien voy a apartarme de Cristo. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí tiene razón, Pedro. Cuando usted sea perfecto y no tenga pecado, comienza a evangelizar. ¿Así le dijo? No. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven y te haré pescador de hombres. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ningún ser humano en la tierra, ni ustedes ni yo, tenemos que esperar a ser perfectos, a no tener pecado, para comenzar a trabajar en la obra de Dios. Yo no puedo ser catequista porque yo soy un pecador. Yo no puedo pertenecer a un grupo de apostolado porque yo no soy pecador. Yo no puedo ir al seminario para ser cura porque yo soy un pecador. Yo no puedo irme de religiosa porque yo soy pecadora. Pero entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Claro, sentimos la misma experiencia de Pedro. Señor, ¿cómo voy a ir yo a pescar gente para Dios si yo soy un pobre pecador? Y Jesús le dice, tranquilo, no te preocupes. Yo podía mandar a los ángeles, pero no voy a mandar a los ángeles. Voy a mandar hombres pecadores a conquistar hombres pecadores para Dios. Y precisamente, ¿por qué tiene que ser un pecador y no un ángel? Porque va a ir a predicarle a los pecadores. Y cuando un pecador le diga a otro pecador, vamos a buscar de Dios, tú y yo, que somos pecadores, y Él nos va a salvar, precisamente yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores, el otro se puede animar. Pero cuando yo diga, yo soy un ángel, yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor, oye, ¿cómo voy a hacer yo para irme? Yo voy a irme para allá, pero yo tengo pecado y soy pecador desde el vientre de mi madre. ¿Y qué voy a hacer yo? Entonces mejor no evangelizo. Esto paraliza a mucha gente. A Pedro lo paralizó. Aparte de mí, Señor, que soy un pecador. Lo paralizó el pecado. El saberse pecador decía, yo no sirvo para esto. Y eso dice, que no sirve para esto. Precisamente tú, siendo pecador, eres el instrumento que yo necesito para pescar hombres para Dios. Y ahí entonces ustedes verán que los que predicamos la palabra de Dios somos tan pecadores como ustedes. Que no somos extraterrestres ni somos ángeles. Pero que Dios se vale de todo. Y usted no puede decir, yo no le puedo predicar a mis hijos o a mi familia porque mi familia conoce mis pecados. Conoce mis rabias, mis mentiras, todos mis defectos. No, tengo que predicarle a pesar de que conozcan mis defectos. Eso significa hoy la palabra de Dios. Bueno, comencemos el Evangelio. El Evangelio es San Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Esto era echándoles un poquito el cuento, pero ahora miremoslo desde la palabra del Señor enfocado. Dale. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Perdonen ustedes. Acaban de oír qué era lo que atraía la gente hacia Jesús. Que querían escuchar la palabra de Dios. O sea, comienza el Evangelio diciéndonos en castellano que la palabra de Dios trae un imán pegado. Y que cuando se predica la palabra de Dios, atrae a la gente. Conquista gente. Y por eso la gente, dice, la multitud acudía a Jesús. ¿Por qué? Porque querían escuchar la palabra de Dios. Y Jesús no se quedaba sin predicarle la palabra de Dios. Jesús hacía el trabajo, les predicaba, les llenaba el ansia, el hambre, la sed que tenían de la palabra de Dios, les llenaba, les predicaba. Ojo. Entonces, repítelo de nuevo. ¿Cómo es Jesús? Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor
para escuchar la palabra de Dios. Miren, hermano, yo lo digo con toda firmeza. Yo doy testimonio que eso es verdad. Ustedes me conocen. Soy un campesino del campo. Saben dónde nací, saben dónde vivo. Ustedes me conocen. Estoy en mi pueblo, para la gente que no sabe. Estoy en mi pueblo. Ahora, escuchen bien. Yo no tengo nada diferente a ustedes. Tampoco tengo nada diferente a otros sacerdotes. Soy un sacerdote como los demás. Pero yo voy a cualquier parte del mundo. 5,000, 10,000, 20,000 personas. Yo fui allá a la del pecado, la ciudad del pecado, Las Vegas. Se reunieron 20,000 personas. ¿A qué? ¿A ver al Padre Toro? No, a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? 4 horas, 5 horas. Y la gente le cuesta. Reunirse un ratico, la gente le cuesta. Iba a cualquier parte, se llenaba, quedaba gente por fuera, no podían entrar. Venían de diferentes lugares, voy a cualquier parte. La gente va, ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Este fin de semana estuve en Pregonero. Se llenó el teatro. ¿A qué? Y fue así, pácata, de un día para otro, no se organizó. De un día para otro. Se llenó a escuchar la palabra de Dios. Y como se fue la luz, yo no tenía luz, no miraba el reloj. Y cuando miramos, ya cuando terminamos, eran como 3 horas y media. Y la gente escuchando la palabra de Dios. Ah, pero es que la Biblia dice que hay un imán, que hay algo divino en la palabra de Dios. Y que Jesús tenía claro que era predicando la palabra de Dios como iba a traer a la gente. Ah, pero le dio la misión a los apóstoles. Con la palabra, no sin la palabra. Con la palabra van a ser pescadores de hombres. A ver, hoy día hemos escuchado en la iglesia todos los grupos de apostolado, los que trabajan por las vocaciones, las congregaciones, decir no hay vocaciones, la gente no quiere seguir en la iglesia, la gente se quiere ir de la iglesia, la gente no quiere buscar de Dios. ¿Les digo un secreto? Es porque los curas y los obispos hemos olvidado que el imán para atraer a la gente a Dios es la palabra de Dios. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. El día en que volvamos a despertar y ver que con la palabra de Dios vamos a ser pescadores de hombres y no lo tomemos en serio, volverá a existir esa atracción hacia la iglesia de Cristo. Volverá la gente a acudir, como acudieron en el tiempo de Jesús a escuchar su palabra. Y cuando Jesús se montó en la barca y comenzó a predicar la palabra, vino gente de todas partes. Y los apóstoles comenzaron a ser pescadores de hombres con la palabra. Ese es el aparente fracaso que hay en la iglesia en pleno siglo XXI, que los curas hemos renunciado a la palabra de Dios. Y no solamente los curas, los laicos también. La mayoría de catequistas hacen proselitismo. Y eso no les gusta a los niños, hacen primera comunión y se largan, más nunca vuelven a la iglesia. Pero no evangelizan con la palabra. Y hoy Dios nos llama a ser pescadores de hombres. Sigue. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas. Mire cómo Jesús elige. Jesús quiso elegir la iglesia. La barca es símbolo de la iglesia. Quiso elegir la iglesia y poner a Pedro como encargado. Eso él quiso él. Usted no está de acuerdo, mi respeto. El día que se muera le reclama a Jesús. Pero vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón. Bárbaro. Jesús así lo quiso, montarse en la barca donde estaba Simón. Y ojo, se monta en esa barca y le pide a Simón que se aleje de tierra y reme mar adentro. ¿Pudo haberlo hecho con otra barca? Claro que sí, ahí estaba, podía elegirlo. Pero quiso, porque él quiso, ¿y qué? Escoger la de Pedro. Y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Observen la razón teológica de la iglesia. Jesús se monta en la barca de Pedro, que se refiere teológicamente a la iglesia, donde está Pedro
que Jesús le da la orden de remar mar adentro. A Pedro le dice, apártate de tierra y rema. O sea, Pedro va a ser el piloto de la barca, que es la iglesia. Porque a Jesús le pareció bien. Jesús podía montarse y decir, quítese de ahí, Pedro, yo manejo la barca. Claro, podía hacerlo, pero no le pareció bien así. Él quiso montarse en la barca y que Pedro manejara la barca, que significa la iglesia. Por eso tenemos a Pedro manejando la iglesia. Pero Cristo montado en la barca de Pedro. Ahí está montado. Ojo, y observen, pongan la lupa y háganle zoom. A ver, ¿qué hace desde la barca? ¿Y por qué desde la barca? ¿Y qué simboliza? ¿Y qué enseñanza teológica nos trae? Escuche otra vez. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Subrayen, subrayen, subrayen. Comenzó a enseñar a la multitud, subrayen. Desde la barca. Comenzó a enseñar al mundo entero. Desde la barca. Desde la barca. ¿Y qué simboliza la barca? La iglesia. ¿Y desde dónde evangeliza Cristo al mundo entero? Desde la barca. ¿De los protestantes? No. De la barca de Pedro, Cristo está pescando hombres para Dios. La razón teológica de la iglesia. Donde Pedro maneja la barca, donde Cristo está montado para pescar hombres para Dios desde la barca. Gracias, papadito. Y me llegó la ayuda. Gracias. Otra vez, ahora con la lupa. Hagámosle zoom. Luego se sentó y empezó a enseñar. ¿Se sentó? ¿Dónde se sentó? ¿Y qué significa sentarse? Instalarse. Quedarse tranquilo, confiado, me quedo aquí. O sea que Jesús se sentó en la iglesia. Se instaló en la iglesia. Se quedó en la iglesia. Eso significa sentarse. Se sentó en la barca. Y empezó a enseñar a la... Y empezó a enseñar, no a un grupito, observen. A la multitud. Por eso se llama Iglesia Católica Universal. A la multitud. Y ahora vean con lupita para que vea que es desde la iglesia. Desde la barca de Pedro. Desde la barca. Desde la barca, Jesucristo comienza a evangelizar al mundo desde la barca de Pedro. ¿Por qué no se montó en la otra barca de los protestantes? Porque no quiso. Así de sencillo. ¿Y por qué puso a Pedro a que manejara la barca? Porque él quiso. Así de sencillo. ¿Y por qué le dio la tarea a Pedro de pescar? Más lo vamos a ver. Porque quiso. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero a él le pareció bien así. De modo que usted quiere encontrar a Cristo, lo va a encontrar en la barca de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El diablo no la podrá vencer, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces le da la autoridad a Pedro de pescar hombres para Dios. Le da la llave del reino de los cielos. Pescar hombres para Dios. Sigue. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro. Observen, primero Jesús lo hace. Primero Jesús predica sin la barca. Después él toma la barca de Pedro. Eso significa que él funda la iglesia. Antes de venir Cristo no existía la iglesia. Por eso Jesús predicaba desde afuera. Pero ahora se monta la barca de Pedro, funda la iglesia. Jesús hace la tarea, hace el trabajo, predica, evangeliza a todos. Pero ahora Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro. ¿Cómo es la cosa otra vez? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro. Ahora ya terminó Jesús la tarea, ya terminó de hablar. Ahora va a enseñarle a los apóstoles cómo es que se continúa el trabajo, se prolonga el trabajo de Cristo. Cómo el pescar hombres para Dios se prolonga. Cómo el predicar la palabra de Dios se prolonga a través de los discípulos. La misma tarea, el mismo trabajo que estaba haciendo Cristo, ahora lo van a hacer los apóstoles. Pongan cuidado, otra vez. Lleva la barca mar adentro. A Pedro le encargó la iglesia. La barca representa la iglesia y a Pedro se le encargó: llévela mar adentro. Y echen las redes. Y en la iglesia
mar adentro, echen las redes para pescar. para pescar. A Jesús le pareció bien desde la barca de Pedro, que es la iglesia, mar adentro, que significa en el mundo en que vivimos, tirar las redes para pescar desde la barca de Pedro, hombres, para Dios. No fuera de la barca, no en otra barca, desde la barca de Pedro. Hoy los protestantes quieren pescar, pero no desde la barca de Pedro. Y dicen que pesca gente para Dios. Mentiras. Porque para pescar gente para Dios debe estar en la barca de Pedro y debe Pedro manejar la barca y ahí donde está Jesús, y desde ahí Jesús dice hacer pescadores de hombres. Vamos a quedar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Si tú lo dices, por tu palabra, echaré las redes. Aquí es donde dice Pedro cuál es el motor para nosotros evangelizar. Él lo mandó, él lo dice, es su palabra, yo lo hago, punto. Yo lo hago, no es si me gusta, no es si me nace, no es si estoy de acuerdo. Pedro no estaba de acuerdo. Me conviene mentalmente. Pedro mentalmente sabía que era un fracaso tirar las redes, había pescado toda la noche, conocía dónde había pescado, conocía que ahí no había pescado. Pero los planes de Dios son otros. Por obediencia a la palabra, así es que se trabaja. Nosotros los sacerdotes, ustedes los laicos cristianos, debemos trabajar por obediencia a la palabra, punto. Ciegamente, sin sacar excusas, sin ponerle peros. Listo, porque tú lo dices, por tu palabra tiraré la red. Ya, listo. Cuando yo comprendí esto, listo, pare de sufrir. Yo sufría mucho, porque cuando yo comencé a evangelizar, yo quería, era proselitismo, que mucha gente estuviera en la iglesia. Conquistar mucha gente, que mucha gente se convirtiera. Y yo llegaba y predicaba y no miraba que nadie se convirtiera. Y yo decía, Dios mío, ¿para qué? Estoy perdiendo el tiempo. Sufría. Hasta que un día me di cuenta de esto. Que tengo que tirar las redes por su palabra, obedeciendo la palabra. Pare de sufrir. Voy y predico la palabra y pregúnteme si me importa que la gente se convierta o no se convierta. A mí, ¿qué me importa? A mí me importa es tirar las redes. Predicar la palabra. Listo. Salió el sembrador a sembrar. Listo. Me van a pagar por sembrar, ya, listo. Lo demás se cuenta. Que nazca, que no nazca, que dé fruto, no dé fruto, se le toca a Dios. Entonces ya no sufro por eso. Y ustedes se dan cuenta que yo voy a cualquier parte del mundo, me dan la oportunidad, yo tiro la palabra de Dios, predico la palabra de Dios. No estoy pendiente si la gente le gusta o no le gusta, si le agrada o no le agrada, si se molesta o no se molesta. No me importa. Solamente lanzo la palabra de Dios. Tiro las redes. Por tu palabra tiraré las redes. Así lo hicieron. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Eso lo he experimentado yo. Y después que predico la palabra de Dios, miles de personas se convierten. Miles. Incluso protestantes que se la pasan en las redes criticando se han convertido. Miles de personas se convierten. Más de lo que yo me imagino. Y a veces me asombro y digo, qué bárbaro. Las redes se rompen. Casi se rompen las redes. Tal cantidad de gente. Y ahora miren lo que simboliza la barca, que es la iglesia, y cómo desde allí sacaron tal cantidad de peces que la barca casi se rompía. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Miren que la Biblia no dice que nosotros tenemos que irnos en otra barca, irnos con los otros pescadores en la otra barca. Esa no es la barca de Cristo, donde Pedro la dirige. Entonces hicieron señas a los de la otra barca. Eso se llama, hay que evangelizar también a los protestantes. Hay que catequizar a los protestantes, predicarle a los protestantes. Vengan, están haciendo el trabajo de pescador de hombres. A las otras barcas, vengan. ¿Cómo hay sacerdotes que les dicen a los católicos eso es lo mismo? Vayan con ellos, vayan. Si ustedes quieren ir a los protestantes, vayan. Ese no es el evangelio. El evangelio no es vayan a la otra barca. El evangelio es díganle a la otra barca, que son los protestantes, que vengan, porque esta es la barca de Cristo, donde está Pedro, donde se puede pescar hombres para Dios. Vengan. Entonces el trabajo es conquistar hombres, y dentro de esos hombres también a los cristianos evangélicos. Están montados en otra barca perdiendo el tiempo, porque en la otra barca no está Pedro, que dejó Cristo, rema mar adentro. No está Cristo, que es el centro de la vida cristiana. Y el mandato de Cristo es tirar la red desde la barca de Pedro para pescar hombres.
Vinieron y llenaron tanto las dos barcas. Cuando los protestantes vuelvan a la iglesia, habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Llenaron tanto las dos barcas Que por poco se hundían. que por poco se hundían. Entonces Dios quiere que todos estemos bajo la dirección de la iglesia de Cristo, donde Pedro guía, donde está Cristo sentado, y así podamos pescar todos, hablando el mismo idioma, creyendo el mismo evangelio, predicando el mismo evangelio. Entonces se llenaron las dos barcas que casi se hundían. Ese es el trabajo. No quiere que estemos por separados, pero no quiere que nosotros nos vayamos para allá, es que atraerlos a ellos para acá. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Ahí es donde le decía, Pedro se reconoce de pecador y dice: no, yo no puedo seguir trabajando con Jesús. Él es el santo, yo soy un pecador, yo no soy digno de estar a su lado, yo soy un miserable. La sinceridad, su conciencia le llevó a decir: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. De ahí tenemos que partir. Dios nos ha llamado siendo pecadores. Y tenemos que evangelizar, y eso no es excusa para evangelizar, para dejar de evangelizar. O sea, me explico mejor. Eso no es excusa para yo decir, no voy a evangelizar. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: Aquí está. No le dijo a Santiago y a Juan, que estaban compañeros de Simón. No, a ellos no les dijo nada. Le dijo a Simón, porque aquí teológicamente está mostrando la importancia de la barca que representa la iglesia, la importancia de un jefe dentro de la iglesia, dentro de la barca. Por eso no nombró a Santiago y a Juan, diciéndole: ustedes también van a ser pescadores de hombres, que más adelante se lo va a decir en otra ocasión. Pero en esta ocasión, cuando habla de la barca de Pedro, no le dice a Santiago y a Juan. En otra ocasión sí, cuando no habla de la barca, le va a decir: ojo, a Simón solamente te haré pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Que está diciendo que Jesús dejó la iglesia para confiarle su palabra en la persona de Pedro, que va a dirigir y va a pescar hombres para Dios. Cosa que los protestantes rechazan. Pero que pongamos la lupa y veamos que fue a Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás Singular, Pedro. Serás pescador de hombres. de aquí entonces que yo tengo que dejarme pescar por Pedro. Porque Pedro me va a pescar para Dios. Porque Pedro me va a llevar por los caminos de Dios. Será pescador de hombres. Él es el que va a llevar a los hombres hacia Dios en la barca que Cristo eligió, la iglesia. Por eso en Hebreos capítulo 13, versículo 17, no sé cómo traduce esta, la Biblia Reina Valera, viene a decir que tenemos que obedecer a los jefes, a los líderes, a los pastores, a los encargados de la iglesia que Cristo dejó, porque ellos se preocupan por la salvación de nuestras almas. Entonces tenemos que dejarnos pescar por Pedro, el jefe que Cristo dejó en la iglesia. Escuche. Obedezcan a sus dirigentes. Obedezcan a sus dirigentes, a los que Cristo dejó encargados dentro de la iglesia para pescar hombres. ¿Por qué le vamos a obedecer? Porque pescar hombres para Dios. Pongan cuidado, ¿por qué? Y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas. Porque la tarea que le dejó a Pedro y le dejó a los apóstoles es salvar almas, o sea, pescar hombres para Dios. Y se hace a través de la palabra. El mismo Jesús lo hizo de otra manera. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Va a decir a los apóstoles que tienen que ir a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Y así van a salvar almas. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Van a predicar, pescadores de hombres, pongan cuidado. Van a predicar a todas las naciones, significa católica. ¿Para qué? El que crea y se bautice se salvará. Para que la gente crea, se bautice y se salve. Se llama pescar hombres para Dios. ¿A través de qué?
de la predicación, a través de la evangelización que la iglesia nunca puede abandonar. Hoy, desgraciadamente, hay gente dentro de la iglesia que quiere abandonar la evangelización y que quiere que no se predique la palabra de Dios, que se haga todo menos la predicación de la palabra. Es triste. Yo fui, por ejemplo, a Europa. Y había permiso para usted estar, bueno, 1 hora con la gente en lo que sea, pero nada de predicarle. ¿Sí? La predicación tiene que ser obligatoriamente, exigentemente, 5 minutos. Máximo 10 minutos y ya lo están sacando a usted a patadas. Eso sí, la misa sí, porque la misa, usted me entiende, ¿no? La ofrenda, ¿no? Tienen que recoger la ofrenda. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le decía, bueno, está bien, denme 1 hora y yo me encargo de celebrar. Y como yo tengo una cara de bobo, pero bien administrada, yo sabía que a ellos les importaba era la ofrenda y más nada. Entonces yo no celebraba misa. Me revestía y hacía la liturgia de la palabra, les predicaba y recogía la ofrenda. Y a ellos lo que le importaba era la ofrenda. A mí me dolía el alma, el corazón. Y una vez fui y recuerdo que iba con el padre Marco y le dije al padre Marco, así como le dije al compadre Aney, lee la Biblia para que predique. Un laico le agarró la Biblia, se la quitó de las manos y le dijo, usted no lleva eso para allá no. Pero voy a predicar con la palabra, que eso no. Y se la quitó y se la puso por un lado. Lo que no contaban con mi astucia es que yo me sabía las citas de memoria. Como me sabía las citas de memoria, pues no me quitaron la Biblia y no me dejaron predicar con la Biblia, pero le prediqué de memoria capítulos y versículos y les daba lo que decía en la Biblia. Pareciera que fuera en otro planeta. No, aquí en el planeta Tierra. Qué duro, ¿no? Qué triste. Porque se ha abandonado la predicación de la palabra dentro de la iglesia. Es triste. Pero esa tarea tenemos que hacerla todos y yo. Ahora, ¿los apóstoles asumieron la tarea de evangelizar con la palabra, ser pescadores de hombres? Claro que sí. Por ejemplo, Pablo, un gran pescador de hombres, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos a encontrar a Pablo predicando. ¿Cómo predicaba Pablo? ¿Cómo pescaba gente para Dios? A través de la palabra. Y ustedes van a ver a Pablo pescando hombres. No importaba que fueran de otra religión. Porque ahorita puede decir, vamos a pescar hombres, pero que no sea de otra religión. No. Pablo pescaba hombres, incluso de otra religión, que estaban equivocados, que no estaban en la barca de Cristo, la barca de Pedro, y los traía. Escuche. Pablo y Silas atravesaron la Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Eso significa rema mar adentro. Donde los judíos... Otra religión, los judíos. Se fue la luz. Pam, pam. Estamos en Venezuela.